Resumen de Este dolor no es mío, It Didn't Start With You, un libro de Mark Walling que trata sobre cómo los traumas no resueltos de generaciones anteriores pueden influir en nuestra vida actual. Walling explora la idea de la herencia emocional y cómo patrones familiares inconscientes pueden afectar nuestra salud mental, emocional e incluso física. Propone técnicas para identificar estos patrones y sanarlos. ¿A quién está dirigido? Este libro está dirigido principalmente a personas que sienten malestar inexplicable como depresión, ansiedad, dolores crónicos, fobias o pensamientos obsesivos y no encuentran el origen en su historia personal ni en tratamientos convencionales. A aquellos que intuyen que su sufrimiento tiene raíces más profundas fuera de su propia experiencia en la historia intergeneracional de su familia. A lectores interesados en terapias sistémicas, psicogenealogía o constelaciones familiares. Este libro es ideal para quienes buscan alternativas a la psicoterapia tradicional y la medicación. A adultos en proceso de autoconocimiento, quienes desean explorar su historia familiar con ejercicios prácticos, visualizaciones y el lenguaje nuclear para lograr una sanación profunda. Y a profesionales y estudiantes de salud mental, especialmente a los que trabajan con trauma y buscan integrar herramientas respaldadas por epigenética y estudios de casos clínicos. ¿Por qué es útil para estas personas? Porque permite clarificar síntomas persistentes cuando no hay causa evidente en tu biografía personal. Ofrece herramientas prácticas para identificar y romper patrones ligados a traumas familiares no resueltos y aporta un enfoque basado en ciencia y casos reales, lo que lo hace accesible incluso si no tienes formación previa en psicología. En resumen, el dolor que sientes podría no ser tuyo, sino una carga heredada. El libro está pensado para adultos que buscan respuestas más allá de lo evidente, están abiertos a revisar la historia de su familia y quieren herramientas concretas para transformar su bienestar emocional. Este dolor no es mío aborda cómo los traumas no resueltos en generaciones anteriores, padres, abuelos, incluso bisabuelos, puede transmitirse y manifestarse en nuestros cuerpos y emociones actuales a través de mecanismos biológicos, epigenética, psicológicos y conductuales. La estructura del libro es la siguiente. Primero, introducción, donde Walling comparte su historia personal, una pérdida de visión que supo relacionar con el trauma familiar para ilustrar cómo una experiencia puede tener raíces intergeneracionales. Luego presenta investigaciones en epigenética, como los estudios con hijos de sobrevivientes del Holocausto, que muestran respuestas al estrés alteradas. Luego presenta la identificación del trauma heredado, introduciendo el método Core Language Approach, identificar patrones reiterados en tu lenguaje emocional, como frases, sensaciones, quejas que revelan traumas encubiertos. Utiliza herramientas prácticas como mapas del lenguaje, genogramas, árboles familiares con historia emocional y ejercicios de visualización. Luego presenta procesos de sanación. Walling guía al lector mediante rituales terapéuticos, visualizaciones, frases transformadoras, healing sentences y conciencia corporal, somática, para reconfigurar conexiones emocionales profundas. Propone reconectar con la herencia familiar de manera consciente, reconociendo tanto el dolor como la fortaleza que nos legaron. Finalmente propone romper el círculo, fomentando la crianza consciente como medio para prevenir que las futuras generaciones hereden estos patrones traumáticos e insta a reescribir la narrativa familiar con compasión hacia los ancestros, creando nuevos recorridos emocionales y relaciones sanas. Presenta como claves la idea de transmisión, refiriéndose a que el trauma puede heredarse de forma emocional, biológica y conductual. La idea de Core Language,
detectar palabras, sensaciones que revelan traumas ocultos. La epigenética, estudios prismáticos que demuestran que eventos traumáticos pueden alterar la expresión genética en generaciones posteriores. La acción, con mapas, constelaciones familiares, visualizaciones, frases y ejercicios de respiración para sanar. Y el impacto, en el cual se busca la sanación individual y la prevención de patrones en hijos y nietos. La primera parte del libro trata de la red del trauma familiar, en donde pone foco en cómo el trauma familiar se transmite y se manifiesta. En el capítulo 1, Traumas perdidos y encontrados, introduce cómo los traumas no procesados se fragmentan en nuestra mente y se manifiestan como repeticiones inconscientes, desde miedos, fobias, hasta comportamientos compulsivos heredados de otras generaciones. En el capítulo 2, 3 generaciones de historia familiar compartida, el cuerpo familiar, explica desde la perspectiva epigenética cómo el estrés de abuelos o padres puede alterar la expresión genética y transmitirse a sus descendientes. En el capítulo 3, la mente familiar, profundiza en cómo la historia traumática familiar afecta las dinámicas presentes, relaciones de pareja, patrones repetitivos en la familia y manifestaciones físicas o emocionales según investigaciones. Por ejemplo, los estudios con sobrevivientes del Holocausto. En la segunda parte, Construyendo el mapa del lenguaje nuclear, ofrece herramientas para descubrir el lenguaje central que contiene la memoria emocional heredada. En el capítulo 4, el enfoque del lenguaje central presenta el método de identificar el lenguaje central, frases cargadas de emoción, sensaciones y quejas que revelan traumas heredados muchas veces no conscientes. En el capítulo 5, los 4 temas inconscientes, describe 4 patrones que bloquean la energía vital familiar: fusión con un progenitor, rechazo al padre o madre, ruptura temprana del vínculo madre-hijo e identificación con otro miembro familiar. En el capítulo 6, la queja central define cómo la queja recurrente, nunca puedo, siempre me pasa, es una pista crucial hacia un trauma heredado. En el capítulo 7, los descriptores nucleares, se enfoca en las palabras y adjetivos que usamos para describir a nuestros padres. Estos revelan el núcleo emocional inconsciente. En el capítulo 8, la oración central, aquí se construye una frase que expresa el mayor temor o sentimiento descifrado a partir de la queja y el descriptor, por ejemplo, no merezco amor, estoy solo, siguiendo el mapa del lenguaje. En el capítulo 9, el trauma central localiza el trauma familiar específico, un acontecimiento o experiencia no resuelta al que apunta la frase central, usando historia y genograma familiar. Parte 3, del conocimiento a la integración. Aquí ofrece técnicas para liberar, sanar y reescribir ese lenguaje, promoviendo bienestar individual y familiar. Capítulo 10, del insight a la integración, introduce aquí técnicas para llevar la comprensión a la práctica, integrándolo mediante rituales, visualizaciones y frases curativas. En el capítulo 11, el lenguaje central de la separación, Walling explora cómo la ruptura con los padres o la búsqueda de independencia se manifiesta en nuestras frases y emociones y cómo puede reflejar traumas heredados. En el capítulo 12, el lenguaje central de las relaciones, Walling analiza cómo los patrones traumáticos influyen en nuestras parejas a través de quejas y frases clave heredadas, y qué hacer para sanarlos. En el capítulo 13, el lenguaje central del éxito, Walling conecta creencias sobre fracasos o limitaciones heredadas con la manera en la que las usamos para describir nuestro desempeño y logros.
Y en el capítulo 14, Medicina del lenguaje central, presenta frases, visualizaciones, rituales sanadores y herramientas somáticas para reescribir el lenguaje interno y sanar emocionalmente. Conclusiones principales. Primero, sanar el pasado para liberarse en el presente. El libro propone que no podemos crecer espiritualmente de forma plena si arrastramos cargas emocionales inconscientes de nuestros ancestros. Solo cuando reconocemos, honramos y liberamos esos traumas heredados, podemos acceder a un sentido más profundo de paz y conexión con nosotros mismos y con los demás. 2. El dolor no es un castigo, sino una invitación. Wolin sostiene que los síntomas emocionales o físicos no resueltos no son castigos, sino llamados al despertar, señales del cuerpo y la psique para sanar algo que no comenzó con nosotros. Este enfoque convierte al dolor en un camino espiritual y no en un obstáculo. 3. Conexión con nuestros ancestros. El conocimiento espiritual incluye la reconciliación con la historia familiar, incluso si no conocimos a nuestros antepasados o si hubo situaciones difíciles. Honrarlos no significa justificar errores, sino reconocer que llevamos tanto sus heridas como sus fortalezas. 4. Responsabilidad y compasión. Wolin invita a asumir la responsabilidad de nuestra parte en el ciclo. Aunque los traumas sean heredados, somos nosotros quienes podemos cortarlos. Esto es un acto profundamente espiritual, asumir conscientemente el papel de sanadores en la historia familiar. 5. Romper patrones es liberarse espiritualmente. El acto de romper patrones familiares repetitivos como pobreza, soledad, fracasos, enfermedades emocionales, abre espacio para la autenticidad y plenitud. Es un trabajo que no solo transforma nuestra vida, sino que también sana a las generaciones futuras. 6. El cuerpo como herramienta espiritual. No se trata solo de reflexiones mentales o emocionales, el cuerpo guarda la memoria del trauma. Aprender a escuchar el cuerpo es también una vía hacia una espiritualidad encarnada, práctica y viva. En resumen, Wolin propone que muchos de los problemas emocionales, físicos y relacionales que experimentamos hoy pueden no ser debido a eventos propios, sino ecos de traumas no resueltos en nuestra línea familiar. Presenta un método paso a paso, identificación, sanación y reescritura de la historia familiar para romper esos ciclos respaldado por casos reales, ejercicios prácticos y fundamentos en epigenética. A continuación, 3 ejercicios concretos que propone Mark Wolin en Este dolor no es mío, para impulsar el crecimiento espiritual y la sanación emocional. Primero, crear tu oración central o frase núcleo. Objetivo, identificar el patrón emocional profundo que llevas, posiblemente heredado. Para empezar, escribe una queja recurrente que tengas sobre tu vida. Por ejemplo, siempre me siento solo o nunca confío en nadie. Y luego pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar si esto no cambia? Entonces, transforma eso en una frase corta que exprese tu temor profundo. Por ejemplo, si confío en alguien, me van a abandonar. Esa es tu oración central, no para repetirla, sino para hacerla consciente y trabajarla. El impacto espiritual de este ejercicio es que al descubrir esta frase te haces consciente de una herida inconsciente que probablemente viene de tu historia familiar. Reconocerlo es el primer paso hacia liberarte espiritualmente. Segundo, visualización de reencuentro con un ancestro. El objetivo de este ejercicio es sanar vínculos rotos o traumas heredados. Si sabes de algún ancestro con una historia dolorosa, por ejemplo, un abuelo que fue rechazado,
una abuela que perdió un hijo, siéntate en silencio e imagínalo frente a ti. Di en voz alta o mentalmente: honro tu dolor. Tú perteneces a esta familia. Gracias por lo que me diste. Yo me quedo con lo bueno y te devuelvo lo que no es mío. Respira profundo y repite hasta que sientas calma. El impacto espiritual de esta práctica es que ayuda a reconectar con tu linaje desde la compasión, cortando lealtades inconscientes que te atan a sufrimientos que no te corresponden. Y tercero, frases curativas. El objetivo de este ejercicio es reprogramar patrones emocionales repetitivos. Una vez que hayas descubierto un patrón, por ejemplo, no merezco amor, crea una frase curativa contraria, por ejemplo, pertenezco al amor, el amor vive en mí. Y luego repite esta frase diariamente en un momento tranquilo, por ejemplo, antes de dormir o al despertar, pero siempre con conexión emocional y no de manera automática. El impacto espiritual de este ejercicio es que al repetir frases conscientes con intención, reconstruyes tu sistema emocional y abres espacio a una identidad más auténtica y libre. Solo cuando reconocemos lo que llevamos, podemos devolver lo que no es nuestro y descubrir quiénes somos realmente. El crecimiento espiritual, según Walling, empieza por hacer consciente lo inconsciente, sanar lo heredado y crear un espacio interno para que emerja nuestro verdadero ser. ¿Te interesa este contenido? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades, audiolibros, cursos, meditaciones, reflexiones, cuentos, entrevistas y resúmenes para tu aprendizaje y transformación. Hasta pronto.